¿Cuáles son las propuestas de ASIEM para enfrentar el fenómeno El Niño? Tengo que aclarar que ningún estudio ha concluido que vaya a haber un apagón en Colombia en el corto plazo. Tenemos que ser cuidadosos, no generar pánico innecesario. Lo que sí hemos dicho es que el riesgo de que haya algún tipo de problema, de pronto en algunas zonas de Colombia, está aumentando. Está aumentando porque por el fenómeno del Niño, que es la Agencia del Clima de Estados Unidos quien dice que va a ser más fuerte a final de este año y el año que viene. Eso unido a un aumento de precios que ya lo estamos viendo, lo cual nos dice que las mismas empresas se están curando, están subiendo el precio para bajar la demanda, porque recordemos que aprendiendo de Europa, una de las cosas que ellos lograron hacer fue disminuir el consumo de los hogares. Lo lograron bajar 15-20%, es una disminución que nunca se había visto en Europa. Y es normal que cuando es más caro y todos miramos nuestras facturas, pues empecemos a apagar las luces, a no prender tanto el horno, etcétera, y logremos disminuir. Entonces es una medida lógica de que si va a haber menos agua y va a haber más problemas de suministro, las empresas suben el precio, no nos gusta que lo suban, lógicamente, a nadie, pero es una medida lógica para que la gente disminuya su consumo. Y eso ya lo vimos en Europa y eso nos va a pasar acá. Las tarifas seguramente van a seguir subiendo, mala noticia, y seguramente vamos a tener que vernos obligados como ciudadanos a reducir el consumo. Ahí obviamente es distinto por cada región. En Bogotá es más fácil, en la costa atlántica es más difícil y en la costa hay una situación mucho más complicada. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es un aumento de riesgo de que la red pueda fallar y haya algún tipo de racionamiento, de pronto en algunas regiones, y eso implica que hay que bajar el consumo, que hay que tener cuidado con el gas, porque las térmicas necesitan gas y son las que nos van a ayudar. No todas, pero muchas necesitan gas. Y que hay que acelerar los proyectos que están quedados de renovables para que haya más oferta. ¿Considera que el aumento de precio de kilovatio hora podría presionar el alza en los precios de energía? Claro, como cualquier sistema, si hay menos oferta, o sea, si todo el mundo quiere energía al tiempo y hay poquita, pues la energía se pone más cara. Es como cualquier ley de mercado, eso funciona y la bolsa funciona de esa manera. Ahora, tenemos alguna protección porque hay unos contratos a largo plazo que las empresas han firmado y eso modera, pero si sigue subiendo y los contratos empiezan a vencerse, pues vamos a tener un aumento. Eso también puede pasar en gas, no solamente ¿Qué en podría electricidad. pasar si los proyectos de generación y transmisión no se incorporan rápidamente al Sistema Interconectado Nacional SIN? Nos preocupa mucho la industria, hemos visto muy malos ejemplos en Europa también. Me refiero a Europa porque pues, es la que ya pasó por la crisis y uno tiene que aprender de lo que ellos ya aprendieron. Nosotros no hemos tenido esa crisis. Ha subido la energía, pero no a los niveles que pasó en Europa. En Europa ya hay varios de los fabricantes grandes que están relocalizando o decidieron relocalizar sus plantas de producción en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, que es la que tiene mejor energía y una energía más estable y tiene una gran producción de energía incluso en fósiles. Entonces, no quisiéramos ver, y esto nos preocupa sobre todo por los ingenieros e ingenieras colombianos, no quisiéramos ver que la industria empiece a irse. Y nos preocupa que esa sensibilidad no exista, tanto en el gobierno como en la ciudadanía, porque a veces la industria es un poco invisible. O sea, no sabemos que están manufacturando, que están haciendo temas de metalmecánica, que están haciendo temas de cables, etcétera, y eso es muy importante. De hecho, la transición energética no se puede hacer sin líneas de transmisión. Entonces hay que fabricar las líneas, unas son importadas, otras no. Me parece que hay que aumentar la sensibilidad sobre la importancia de nuestra industria y si esos precios van a seguir subiendo, hay que ver cómo, porque a la industria le queda mucho más difícil disminuir el consumo. Ver cómo se hace. En Europa, en algunos casos, incluso el gobierno aprobó programas de subsidio para las industrias. Y con todo y eso, hay unas que se están relocalizando en Canadá. ¿Cuáles son las propuestas de ASIEM para dar respaldo al sistema de generación de energía en Colombia? Todos los estudios que se han hecho a nivel mundial han demostrado que necesitamos más gas para que la transición funcione. ¿Por qué razón? Porque en la medida que van saliendo los fósiles, recordemos que el gas contamina la mitad, posiblemente, o menos, que los otros combustibles fósiles. Entonces, la única alternativa cuando va entrando renovable, que es una energía que es intermitente, y eso es importante, o sea,
yo no puedo garantizar que una planta solar me va a producir energía continuamente, porque depende si hay sol o no. Igual tampoco puedo garantizarlo con el viento. Entonces es intermitente. ¿Cómo se hace para que una energía que es intermitente pues llegue de manera constante a los hogares? Pues con otra fuente de energía que es el gas o la hidráulica, que son las que combinadas logran que la energía esté en ciertos niveles de voltaje y en ciertas frecuencias, porque si no se dañan pues, los electrodomésticos. Siempre se va a necesitar una fuente, o sea, no podemos hablar de un sistema solo de renovables, porque es intermitente. La tecnología de almacenamiento, baterías, es mínima. O sea, hace poco vimos un estudio en Alemania, ¿no? O sea, que decía que la cantidad de energía que tiene Alemania en baterías hoy en día le alcanzaría para 30 o 60 minutos si el resto fallara. Y Colombia pues está mucho más atrás. Entonces, lo que hemos dicho es, como hay que mantener el sistema estable, o si no, pues todo se va a dañar, necesitamos gas en la medida que vaya saliendo el carbón y vayan saliendo otros combustibles que contaminan más. No hay ninguna solución sino el gas. Y eso no lo dice solo Colombia, lo dice Europa, que ya va a duplicar la capacidad de gas. Entonces es muy peligroso decir que no más gas y confiar en que va a llegar de otros países. También aprendamos de Europa. Cuando tuvieron la crisis, el gas no llegó de otros países, porque todos estaban en crisis. Entonces cada cual trataba el poco gas que tenía, pues quedárselo para evitar que se le apagara a la industria y se le apagaran los hogares. Eso no va a cambiar acá. Es natural que si uno, o sea, nosotros no somos enemigos de la interconexión de gas. Nos preocupa es cuál es la confiabilidad de que eso funcione en una situación de crisis. Y el ejemplo que tenemos es que no funciona, porque Europa, ¿qué le tocó hacer? Le tocó crear unas estaciones de recibo de gas licuado de urgencia, de 0 a, como lo vimos hoy en la conferencia de NERCOL, lo explicaba el experto, de 0 a 30 y pico de millones de pies, para pues evitar que se le apagara su industria y con todo pues digamos logró negociar con Estados Unidos y los saudíes y Qatar para que hubiese gas licuado. Afortunadamente había gas, que lo traían de otro lado. Pero esas cosas, ¿y cuánto se subió el precio? Entonces es lógico que si nosotros vamos a una interconexión que está bien, hay un riesgo de que cuando haya crisis el precio va para arriba y además no tenemos garantizado el suministro, va a tocar entrar en unas negociaciones muy duras. ¿Y para qué si Colombia tiene gas? ¿Para qué creamos ese riesgo? No tiene ningún sentido que entremos en una discusión de esas cuando pues el gas es el que menos contamina, ¿no? Obviamente queremos eliminarlo, pero se necesita tiempo, no lo vamos a poder hacer rápido. ¿Por qué Asiem propone ampliar la capacidad de la planta de regasificación del Atlántico? Sí, porque la del Atlántico ya está funcionando. Es mucho más fácil ampliarla en unos 100 millones de pies cúbicos, más fácil, tiene conexión. El problema de la del Pacífico es que no hay gasoducto, o por lo menos no hay un gasoducto garantizado que saque el gas de Buenaventura y lo lleve a Jumbo. Es lógico que un inversionista no va a entrar a un proyecto así, teniendo un riesgo de que su gas pues no lo puede llevar, o sea, el carro tanque ni hablar, no lo puede llevar al interior del país. Entonces, eso es una solución, digamos, de urgencia, no de importancia, y es ampliemos el Atlántico, hagamos el gasoducto y después la regasificadora del Pacífico. Esa es como la secuencia que la asociación ha recomendado. Pero además de eso, necesitamos más gas. Eso no nos va a resolver. Esas medidas son medidas de corto plazo, importantes, pero no nos va a resolver el problema que vamos a tener en general.